En astronomía náutica, la proyección estereográfica es un tipo de proyección muy útil que sirve para representar la esfera celeste, que es un objeto tridimensional, en un plano, resultando obviamente mucho más fáciles las interpretaciones sobre un plano que sobre un objeto tridimensional. La proyección estereográfica también sirve para ver el aspecto del cielo en un determinado lugar y una determinada hora. ¿Para qué? Para que comparando lo que uno ve en la proyección estereográfica y lo que ve en el cielo, pueda identificar a los astros que se encuentran en ese cielo nocturno, en ese determinado lugar y en esa determinada hora. Por lo tanto, puede la proyección predecir el movimiento de esos astros en un futuro cercano. Ya vimos, cuando vimos la esfera celeste, que los astros se mueven en sentido astral hacia el oeste sobre paralelos de declinación. Si yo sobre la estereográfica tengo trazado los paralelos de declinación, puedo predecir a futuro cómo se van a mover esos astros. Bueno, y dado un ángulo horario y la declinación del astro, es decir, sus coordenadas ecuatoriales, las que figuran en el almanaque náutico, poder traducirlas a las coordenadas horizontales, es decir, poder obtener un azimut y una altura de dicho astro. Por ejemplo, si a mí me gustaría saber si esta noche a las 10, a las 22 horas, yo puedo ver a Altair, bueno, voy al almanaque náutico, saco sus coordenadas ecuatoriales, la declinación y el ángulo horario del primer meridiano, lo transformo a ángulo horario local y bueno, representando el ángulo horario local y el paralelo de declinación en la estereográfica, bueno, inmediatamente puedo obtener gráficamente sus coordenadas horizontales, o sea, la altura y el azimut. Y saber, por ejemplo, si da una altura de 30 grados en dirección 200 grados, un azimut de 200 grados, bueno, yo sé que para ver esa estrella tengo que mirar al sur, que tiene un azimut de 180, correr la mirada 20 grados hacia el oeste y ahí está el azimut 200. Y después, bueno, a 30 grados de altura sobre el horizonte, ese astro que aparece en esa región del cielo es Altair, como un ejemplo nada más. Bueno, como toda proyección necesita un punto de perspectividad, que en este caso es el nadir del observador, y necesita un plano de proyección. Esto es lo que cualquier proyección necesita, un punto de proyección y un plano de proyección. El plano de proyección en la estereográfica es el horizonte del observador. Por ejemplo, este astro A se encuentra en la esfera celeste. ¿Cómo se proyecta estereográficamente? Bueno, si acá dice que el punto de proyección es el nadir y se proyecta sobre el horizonte del observador, lo que tenemos que hacer es trazar una visual desde el punto de proyección, que es el nadir, hacia el astro considerado. Y bueno, en su intersección con el horizonte del observador, que es el plano de proyección, ahí estará la proyección estereográfica del astro A, marcada en este caso como A'. Esa es la manera de proyectar todos y cada uno de los puntos de la esfera celeste. El cenit, los puntos cardinales, los puntos del horizonte, el punto de Aries, cualquier astro, los planetas, etc. Hablando de los puntos cardinales también se pueden proyectar estereográficamente. Y acá nos encontramos con una curiosidad, es decir, al tratar de obtener la proyección estereográfica de esta misma manera, dirigirlo a una visual y ver dónde corta el horizonte,
Bueno, cuando queremos ver la proyección estereográfica del punto cardinal norte, le dirigimos la visual y vemos dónde corta esa visual al horizonte, pero lo que sucede es que el punto cardinal norte ya está en el horizonte. Así que los puntos cardinales que faltan, el este, el sur y el oeste, se proyectan de la misma manera. Se les traza una visual a los mismos y como ya están sobre el horizonte, ese es la proyección estereográfica de cada uno de los puntos cardinales, y no solamente de los puntos cardinales, sino de todos los puntos del horizonte. Bien, si quisiéramos ver la proyección estereográfica del cenit, el cenit no está en el horizonte. Así que apliquemos la definición desde el punto de perspectividad, que es el nadir, una visual al cenit, y donde esa visual corta el horizonte, ahí estará la proyección estereográfica del cenit, que es la que muestra la imagen en este momento. Bien, entonces la proyección estereográfica es un plano. Acá estamos viendo una esfera celeste. El resultado de proyectar estereográficamente estos 5 puntos es esto que tenemos acá, un plano, una circunferencia, que tiene los puntos cardinales proyectados estereográficamente y el cenit, que como vimos caía justo en la posición del observador. Otra de las cosas que podemos proyectar estereográficamente son los verticales. Acordémonos que los verticales son semicírculos que van del cenit al nadir, y hay por lo tanto infinitos verticales que recorren todo el horizonte. Acá hay uno de ellos, por ejemplo. Hay varios puntos sobre este vertical, el punto A, el B, el C, el D, etc. Y bueno, desde el nadir se trazan visuales a esos puntos del vertical, y donde cortan el horizonte se obtienen las proyecciones. Acá tenemos el punto A sobre el vertical y acá tenemos el punto A proyectado estereográficamente. Y así con todos los demás puntos. Bueno, se obtiene una línea recta. Esa es la conclusión. La proyección de los verticales estereográficamente se obtiene una línea recta. Bien, esta sería entonces la proyección del vertical de la figura anterior. Si esto fuera el punto cardinal norte y el este estuviera por acá, bueno, este es un vertical que está entre el norte y el este y se proyecta de esa manera. Ahí tenemos el punto B de la figura, que como está sobre el horizonte, bueno, su proyección es la misma. B se proyecta sobre sí mismo y ahí tenemos la proyección estereográfica de ese vertical. Bien, si el punto B tiene, si el ángulo entre el punto cardinal norte y el punto B fuera de 45 grados, los verticales están asociados a las direcciones azimutales. Así que este vertical que contiene al punto B sobre el horizonte forma un ángulo de 45 grados con la dirección cardinal norte. El punto B tendrá un azimut de 0,45 grados. También podría proyectar el vertical este. Se proyecta de la misma manera que esta imagen. Si B fuera exactamente el punto cardinal este, bueno, se proyecta de la misma manera, no tiene ninguna diferencia. Lo único que B caería en esta figura sobre el punto cardinal este, y la línea azul obviamente coincidiría con el segmento cenit este y daría lugar a la dirección azimutal 090, y así con todas las demás. Bueno, volvamos a la esfera celeste. Acá tenemos el plano del observador
con los puntos cardinales norte, este, suroeste, su cenit y su nadir. El astro B ahora está debajo del horizonte y por lo tanto no es visible para este observador porque está oculto debajo de la línea del horizonte, debajo del plano del horizonte. Bueno, este punto B, al igual que el astro A que vimos anteriormente, también se proyecta estereográficamente. ¿De qué manera? Desde el punto de proyección, que es el nadir, hasta que corte al plano del horizonte, pero en este caso vemos que cae fuera del horizonte. ¿Sí? Este círculo que contiene al horizonte del observador es un plano en realidad, y bueno, proyectando el segmento que une el nadir con el astro B, bueno, a ese plano que contiene el plano del horizonte es cortado en el punto B', y esa sería la proyección estereográfica del astro B. Con lo cual podemos inferir varias propiedades. Todo astro que se encuentre por encima del horizonte del observador se proyecta dentro de ese mismo horizonte. Por ejemplo, el cenit y el astro A caían dentro del horizonte del observador, porque tienen altura positiva. El astro A tenía una altura aproximada de 60-70 grados y el cenit tiene una altura de 90 grados respecto al horizonte, también arriba del horizonte, y sus proyecciones caen dentro del plano del horizonte. Bueno, por lo tanto, todos los astros situados por debajo del plano del horizonte, estereográficamente se proyectan fuera de la línea del horizonte. Y acá estamos viendo el punto B', que si lo comparamos con el punto anterior, bueno, está, digamos, sobre la línea, la prolongación del vertical norte, pero por fuera del horizonte. Hay una correlación entre esta figura y la figura anterior. Solamente por haber tenido su proyección fuera del horizonte del observador, me está diciendo que tiene una altura negativa. No se puede ver. Solamente se pueden ver todos los astros y puntos cuyas proyecciones caigan dentro del plano del horizonte del observador. Bueno, y cada uno de los verticales dan lugar a las direcciones azimutales. Si yo quisiera proyectar el vertical norte, bueno, ahí tendré el azimut 000. Si quisiera proyectar un vertical que forma un grado con el vertical anterior, y bueno, tendré el azimut 001 hacia el este, o el 359 si el vertical está un grado hacia el oeste, y así con todos los 360 grados.